hablan con hipocresía, que conocemos sus nombres y el pueblo los conoce. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses, en contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora. A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Y al contrario, cuando se elimina a veces a los hombres, se robustecen las ideas. Ahora con la tormenta política y mediática generada por el llamado a indagatoria que realizara la Corte Suprema de Justicia al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez por manipulación y presión indebida de testigos, se deja de lado que esos aparentes intentos de manipulación de Uribe, a través de sus abogados, pretenden acallar el testimonio de un ex paramilitar confeso llamado Juan Guillermo Monsalve Pineda, el cual afirma que Álvaro Uribe, junto con su hermano Santiago, y un siniestro personaje llamado Santiago Gallón, junto con otros, crearon y comandaban el bloque Metro de los paramilitares por allá en la década de los 90, y que tenían como sede la hacienda Guacharacas, de propiedad de él y su familia. El bloque Metro, en palabras del periódico El Espectador, fue un grupo especialmente destinado a hacer inteligencia urbana antisubversiva, que para el año 2002 reconocía tener presencia en un 70% de la geografía antioqueña, con una influencia preponderante en el control de las comunas populares en Medellín. No menciona el artículo del Espectador que ese bloque de paramilitares fue responsable de al menos 4.000 víctimas probadas jurídicamente. Incluso la Fiscalía 45 de Justicia y Paz tiene registradas unas 25.000 víctimas en el oriente y nordeste antioqueño, y también de la ciudad de Medellín, ciudad en la que este bloque hizo alianzas perversas con los grupos de pandillas y de bandas de sicarios que dominaban los barrios más pobres de Medellín para ese entonces. Uno de esos grupos organizados de sicarios era la banda La Terraza, responsable de asesinatos muy notorios, como el del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, y también el del humorista Jaime Garzón. Veamos el testimonio del señor Monsalve. De San Roque, el señor Carmona allá abajo, también las bestias. La guerrilla no sé cómo negociaría con ellos, en todo caso, ya la bestia. Por eso elegirle la matada al señor de San Roque, una masacre esa. ¿Y quién hizo esta masacre? Pues todo es ordenado por Álvaro Uribe. Casi los carniceros, muchos también se murieron por culpa de eso, por recibir ganado la guerrilla. ¿Y usted cómo se enteró del hecho de que él ordenó eso? Porque como a mí me buscaron para lo de recuperar el ganado, pues estaba muy enterado de eso. Después, ¿A usted se lo dijeron o usted lo presenció? Lo presencié porque eso había una orden y eso ya fue una guerra que tenía el muchacho que era comandante Darío Gigante y que fue el que quemó la hacienda de Guacharacas, que en el 2002 dio la orden Santiago para que lo mataran cuando se dio cuenta de que estuvo que él era integrante del bloque Metro también, por San Carlos. ¿Quiénes hacían parte del club? El que era J, señor Luis Villegas, el hermano, Santiago, que apoyó mucho eso, apoyó también mucho el hermano con lo que fue lo militar. ¿Cuál de los hermanos?
Santiago, y que era el que estaba ahí pendiente, y Álvaro Uribe, que era el que coordinaba lo que era militar, para reforzar el grupo. ¿Y qué acciones entonces comienzan a desarrollar? Pues se empieza a hacer masacres, terminar lo que se había empezado, y ya se fue formando el grupo, y de ahí ya se hicieron ya limpiar la zona, que ya a los días se monta ya negocios. ¿Hay una guerra? Sí, esa guerra se ganó por Luis Villegas, que le ayudó mucho el presidente. En ese momento ya era presidente de la República. Sí, porque por él se coordinaron para cambiar los coroneles, tenientes de la zona, para poder entrar. Entran en guerra con Luis Villegas y todos los grupos por una mercancía y un ganado. ¿Y quién es Juan Guillermo Monsalve? Monsalve Pineda, actualmente recluido en la cárcel de Cómbita en Boyacá, fue condenado por los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir, e hizo parte del bloque Metro de las Autodefensas de Colombia. Este bloque delinquía especialmente en el departamento de Antioquia. Monsalve trabajó en la citada hacienda Guacharacas en el año 1996, cuando el predio era propiedad de los hermanos Uribe Vélez. Para esa época, Uribe era el gobernador de Antioquia, y el Frente Bernardo López de la Guerrilla del ELN, al mando del comandante Juan Pablo, empezó a hacer hostigamientos contra la finca Guacharacas y sus trabajadores, razón por la cual Monsalve y su familia decidieron huir hacia Medellín. Luego del robo de un ganado por parte de los helenos, Monsalve y su padre fueron recontratados por Santiago Uribe, y es en ese momento que Monsalve fue testigo de la retaliación sangrienta emprendida por los Uribe, no solo contra los guerrilleros, sino contra los campesinos de la región, a los que prontamente rotularon como simpatizantes de la guerrilla. Monsalve afirma en su testimonio que es el mismo Uribe, como coordinador militar del bloque Metro, quien ordenara dichas masacres, y lo afirma como un testigo directo, no de oídas, lo cual ciertamente tiene un peso jurídico mucho mayor. Además de los hermanos Uribe Vélez, el señor Monsalve y otros testimonios relacionan a los hermanos Luis Alberto y Juan Villegas y a Santiago y Pedro Gallón Henao con el bloque Metro, y los identifican como amigos y socios de los Uribe, por más de que ellos intenten negarlo. ¿Y quiénes son estas joyitas? Los Villegas y los Gallón son reconocidos narcoparamilitares de la zona. Algunos de ellos han sido condenados judicialmente por esos delitos. Adicionalmente, los Gallón fueron conocidos nacional e internacionalmente por estar involucrados en el vil asesinato del futbolista de la Selección Colombia, Andrés Escobar, y su posterior intento de encubrimiento. Por otro lado, Santiago Uribe está en este momento indagado por conformar y dirigir a otro subgrupo paramilitar llamado los 12 Apóstoles, que operaba en Yarumal, población ubicada en el norte de Antioquia, donde Santiago tiene una hacienda llamada La Carolina. Su vinculación se hizo en firme cuando el mayor retirado de la policía, Juan Carlos Meneses Quintero, rindió testimonio inculpándole ante el Premio Nobel de Paz, Adolfo Pérez Esquivel, director del Servicio Paz y Justicia, un grupo de juristas relacionados con los derechos humanos. En esa declaración, Meneses dejó entrever que al parecer el expresidente Uribe estuvo al tanto de los hechos narrados. Volviendo al tema del bloque Metro, este grupo de buenos muchachos, además de limpiar la zona de guerrilleros, estos tipos le llaman a eso limpieza, como los buenos delincuentes multinegocios que eran, montaron cocinas para producir coca,
se robaban la gasolina de la tubería de Ecopetrol que pasaba por la hacienda Guacharacas y actuaban como la autoridad de facto en la región. Al respecto, no hay que olvidar que estos mismos personajes, pero especialmente los Uribe Vélez, ya eran señalados como narcotraficantes y mafiosos del cartel de Medellín, desde la época en que mágicamente se enriqueció el señor Alberto Uribe Sierra, padre de Álvaro y Santiago Uribe. Uribe, con su ya reconocido cinismo, desmintió la relación con los Villegas y los Gallón, o que hubiera tenido negocios con ellos. Pero las pruebas lo contradicen, ya que entre ellos se vendieron haciendas y propiedades y existen los documentos de compraventa. Y además, más recientemente, la Corte Suprema captó grabaciones en las que no solo es obvia la familiaridad de compinches entre ellos, sino que además el mismo Villegas aparece dando instrucciones a Óscar Monsalve, padre del testigo Juan Guillermo Monsalve, para que su hijo modificara su testimonio contra Uribe. Aló. Juan, esta apenas está autorizando Florencia. Qué pena con como a las 5. Ah, bueno, qué pena molestarlo, porque es que yo quiero hablar con usted porque pero es una cosa pues como bien. Mañana vas a estar en la sede o esta tarde vas a tu casa. No, yo llego a Medellín a hacer compromisos políticos. Yo lo llamo a ver qué punto nos vemos. Ah, bueno, Yo voy a salir muy temprano y mañana hago política por la mañana en Medellín y me voy para Arauca y Manizales. Bueno, pero yo tengo que hablar con usted antes, me llama la tardita apenas llegue. Bueno, hombre, me está diciendo Mario Uribe por investigación por ahí en Azogán. ¿Usted sabe eso? No, en Azogán. Esto es alguna cosa relacionada con el nudo. Y es que, no, ¿y qué es Azogán? Una asociación de ganaderos de Arauca. Pero no, con el NUS. No, que le puño algo con el NUS. No, señor. No, eso no sé nada. No. ¿Ha habido nuevas declaraciones o qué? ¿Señor? ¿Ha habido nuevas declaraciones? No, son los últimos hechos, lo de anoche y lo de antenoche. Sí. ¿Y cómo ves eso? Oh, bien, no, pues es que... bien. Con este pues que jode tanto. Sí. Sí, es que hay mucha gente que quiere lo mismo. ¿Ah? Yo le llamo apenas aquí. ¿Sí me entiende? Sí. ¿Usted quiere hacer lo mismo de lo que hizo ese tipo? Sí, con el archivo. Denunciar lo mismo. Sí. Es que eso ha sido pues una cosa de nosotros que hay un hombre que es casi el papá de él y entonces estamos en eso y entonces a ver pues, pero como muy bueno hablar con usted. Yo te llamo apenas me autoriza. Sí, listo pues. Hay que salir mañana, caballo. ¿Aló? Presidente. Juan, ¿cómo le ha ido? Bien, presidente, ¿qué has hecho? ¿Cómo está su familia? Bien, señor, ¿qué ha habido? ¿Qué hay por ahí? Los suyos. Ah, hombre, vea, le quería contar esto. Señor. ¿Recuerda el día que usted y yo nos reunimos en la 70? Sí, señor. Que hubo unas llamadas, un guay de... Que nos tomamos un jugo por ahí en una... Sí, ahí en la 70, en la frutera. Las llamadas las interceptaron todas y la fiscalía nos hizo seguimiento a la 70. Yo desde hace muchos días sabía eso, pero no lo había concretado. Entonces me están investigando a mí con usted y que tienen interceptado el teléfono. O sea que esta llamada la están oyendo esos hijueputas. Ah, sí, esos hijueputas interceptan todo. Entonces, vamos a eso y dije, lo voy a llamar por el teléfono mío y lo voy a poner así de claro. Para que sepa, yo por la mañana voy a hacer un escándalo en Twitter con eso, sin mencionarlo a usted. Ah, bueno, pero es que ¿quién nos va a interceptar a nosotros? Nosotros no hablamos de política y hablamos de política ese día. Bueno, parece como que fuéramos unidos. Entonces que nosotros somos primos de que tenemos una organización criminal y nos tienen interceptados. La sindicación contra Uribe y su hermano Santiago, como cofundadores del bloque Metro, fue confirmada por otro ex paramilitar llamado Pablo Hernán Sierra, que en el curso de los años,
y a pesar de las continuas amenazas contra su vida y de reiterados intentos de soborno, se ha reafirmado en su testimonio ante los jueces de la justicia ordinaria. Pablo Hernán Sierra, que actualmente se encuentra preso en la cárcel de alta seguridad de Itagüí, fue comandante del bloque Cacique Pipintá de las Autodefensas Unidas de Colombia, que se estableció a sangre y fuego en los departamentos de Caldas y Risaralda. El bloque Metro, como todas las organizaciones de autodefensa de este país, fueron conformadas por líderes y terratenientes de la región. Me explico. En el nordeste antioqueño operaba el Frente Bernardo López Arroyave del ELN. El jefe máximo era Juan Pablo. Es donde van y queman la finca Guacharacas. Se roban los animales. Allá se roban más de 600 cabezas de ganado de esa finca. Entonces hay unos animales que los llevan y se los entregan a un muchacho que se llama, a unos caballos pues, se los entregan a un muchacho que se llamaba Álvaro Carmona, negociante de caballos, de bestias, como decimos en Antioquia, en el municipio de San Roque. Resulta de que entonces allí se empezó a conformar un grupo. ¿Quiénes son los fundadores, los primeros que financiaron y apoyaron y acolitaron y hablaron con la población, con la misma fuerza pública? Porque así es que se organizan estos grupos, porque tengo la experiencia. Cuando yo llegué a Caldas, lo mismo ocurrió en el nordeste antioqueño. Fueron estos señores, Santiago Uribe, Santiago Gallón, los hermanos Villegas, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas, los que propiciaron que este grupo iniciara. Este grupo arranca con dos grupos paralelos, uno urbano y uno rural. El rural era comandado por alias Filo, era un grupo que no pasaba más de 25 o 30 hombres fusil, camuflados o fusilados. Y el otro grupo era el de los urbanos, que inició y tenía su centro de operación en el municipio de Bello, concretamente en el barrio central de Bello. Yo siempre he dicho que el expresidente Uribe lo respeto mucho como presidente, como persona, como todo, pero yo hablo así porque como sé de sus cosas que hizo, es un bandido igual a mí, también delinquió y es un hombre que fue víctima de la guerra, porque allá en esa finca mataron a su padre y entonces el hombre, por defender sus propiedades y sus cosas, es un hombre que se enfrentó a la guerrilla como nos enfrentamos muchos colombianos. Pero usted todavía le sigue teniendo este respeto que veo al expresidente Uribe. Él en cambio lo demandó por calumnia y injuria. Pues porque siempre es el mecanismo de defensa de él. Pero es que aquí el problema no es el delito de injuria y calumnia que él me denuncia a mí. Aquí el delito de fondo, ¿cuál es? Que aquí hay unos delitos de lesa humanidad. Aquí hay unas masacres, hay unas desapariciones. Aquí hay conformación de grupos de autodefensa donde él es responsable. Él lideró esos grupos. Como lo he dicho yo, el expresidente Álvaro Uribe fue nuestro referente. Fue nuestro referente desde su plataforma política e ideológica. Fue nuestro referente para nosotros avanzar en la represalia que nosotros tuvimos contra las guerrillas marxistas en Colombia. Álvaro Uribe es un hombre que en este momento es activo de las autodefensas. Es la cabeza del paramilitarismo en Colombia, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Adicionalmente, Hernán Sierra acusa a Uribe de estar relacionado con el ajusticiamiento de Juan Pablo, el comandante guerrillero del Frente Bernardo López del ELN, él mismo que ordenó robarse esas 600 cabezas de ganado de la hacienda Guacharacas. Y en esa operación, comandada por Juan Pablo, también se robaron uno de los caballos pura sangre preferidos por Álvaro Uribe Vélez, lo que motivó que se generara una recompensa por su cabeza, hasta que fue capturado por una unidad paraca y entregado a Uribe Vélez. Finalmente Juan Pablo fue ultimado y se le hizo pasar como una baja en combate lograda por una unidad militar que dentro del teatrillo montado fue felicitada oficialmente por el gobierno. Tan falsa fue esa baja en combate que la recompensa que fue ofrecida y pagada se descubrió luego
le fue pagada a un muerto. Como es de esperar, cuando se trata de alguien que hable contra Uribe, este señor Sierra, su familia y sus abogados han sido amenazados de muerte, y es que estas no son amenazas lanzadas al viento o solo para pegarles un sustico. Ellos las cumplen. Ya van 9 testigos asesinados que se han atrevido a testiguar contra Uribe o sus allegados. El más reciente fue Carlos Enrique Areiza. Areiza fue asesinado a tiros luego de que en un proceso de testimonios y retractaciones contra el señor Luis Alfredo Ramos, un importante alfil del uribismo, terminara reafirmándose en su acusación inicial contra este y pusiera al descubierto un intento de fraude procesal urdido aparentemente por prestantes figuras del uribismo e implementado aparentemente por un abogado muy allegado al señor Uribe Vélez. La Corte esperaba conocer de su parte el origen de la carta en la que admitió ser falso testigo, pero él insistía en pedir seguridad. Es una situación muy delicada porque hay personas que estuvieron involucradas que son muy delicadas, doctora. Entonces, vuelvo y le digo, ahí es donde empieza uno a temer por su vida, pero frente a esa carta hay una situación demasiadamente delicada. El propósito de la diligencia era resolver la pregunta a la que él tanto temía. ¿Usted escribió esa carta voluntariamente? No, yo firmé 2 hojas en blanco a la persona que me visitó, y esas 2 hojas eran una prueba de confianza para no terminar yo muerto después. Y para enfrentarlas había decidido buscar contacto con el Centro de Pensamiento del Centro Democrático y su director, el senador José Obdulio Gaviria. Nunca pude hablar con el señor José Obdulio Gaviria, pero sí encargaron a una persona que me visitara, que era el abogado Jaime Restrepo. Quien lo visitó fue Jaime Restrepo. Y aprovecho la oportunidad y la deferencia de ustedes. Restrepo, conocido en las redes sociales como El Patriota, admitió haber hecho la visita por encargo del senador Gaviria. No, yo vengo en representación de las personas a las que usted llamó. Ya, si usted nos quiere dar una muestra de confianza, fírmeme las hojas y listo, y ya yo miro a ver qué hago con eso. Los defensores de Luis Alfredo Ramos, los hoy extraditables Luis Gustavo Moreno y Leonardo Pinilla, distribuyeron las cartas con su firma anunciando la retractación del testigo. Hace 2 meses Areiza ratificó la verdad ante la Corte Suprema y anunció otra vez su propia muerte. Es mejor uno irse para una cárcel vivo que no salir de acá para un cementerio. Al señor Areiza, después de asesinado, es al que Uribe Vélez calificaría en su momento como un buen muerto. Pero pasemos a otro testimonio, en este caso, el del señor Francisco Villalba Hernández, en el cual no solo vinculó al expresidente con los paramilitares, sino que además lo acusa como el determinador directo de una masacre, la masacre del Aro. El señor Villalba sostenía antes de ser asesinado que previo a la masacre del Aro, los 22 hombres a su cargo arribaron a una finca en Tarazá, Antioquia, en la cual hubo una reunión con los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, coroneles, tenientes y soldados de la 4ª Brigada del Ejército, y los hermanos Santiago y Álvaro Uribe, y que en dicha reunión el mismo señor Uribe Vélez dio la orden de borrar el pueblo, dado que unos meses antes la guerrilla había secuestrado a su primo Mario Uribe, y que éste aparentemente había sido llevado al pueblo de El Aro. Hasta hoy no se conocía la declaración completa del paramilitar Francisco Villalba, condenado por la masacre de El Aro en la comisión de acusación. Allí involucró al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe. Noticias 1 la buscó y la encontró. Andrea Díaz. Carolina, en las respuestas desconocidas de Villalba, este asegura que esa masacre terminó ejecutándose cuando los paramilitares a su mando intentaban rescatar al primo del gobernador, Mario Uribe, que había sido secuestrado por la guerrilla. Francisco Villalba, quien fue condenado a 34 años y 4 meses de prisión como uno de los responsables de la masacre del Aro, ocurrida en 1997, fue a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, juez del expresidente Uribe, el 12 de noviembre de 2008, y en una diligencia de 1 hora y media ratificó las denuncias que ya había hecho contra el entonces gobernador de Antioquia.
el hermano Santiago Uribe. Según Villalba, la incursión en el Aro donde murieron 19 personas se planeó 5 meses atrás por instrucciones del gobernador Álvaro Uribe con el fin de rescatar a su primo Mario Uribe, secuestrado con otras 6 personas por las FARC en un hecho poco difundido por los medios de la época. ¿Cómo tuvo conocimiento que entre el grupo de secuestrados cuyo rescate motivó la masacre del Aro se encontraba un primo del gobernador? Sí, era un primo de él. No hace mucho que salió de la picota, un primo de Álvaro Uribe. Por eso fue la razón que nosotros fuimos a hacer esa operación. ¿Usted sabe quién era? Mario, el doctor Mario. Por eso se perpetró la masacre. La verdad es esa. Me acuerdo mucho el rostro de ese señor. Lo reconocí el día que lo capturaron, el día que salió de la picota. ¿Por qué? Porque por ese señor yo hice esa masacre, porque donde ese señor no hubiera estado en ese secuestro, la masacre no se hubiera perpetrado. Villalba también dijo que como comandante del Grupo Toledo de la SAUC acudió a una reunión en Tarazá en donde se planeó el rescate de Mario Uribe. Yo en esa reunión dije, ¿por qué no meten a los militares? No, porque iban a hacer cosas que de pronto el Estado iba a brincar. ¿Usted sabía que la orden también la dio el gobernador? Directamente se la dio a Carlos Castaño, la comunicó y yo estaba presente. Según el testimonio de Villalba, cuando pudieron rescatar a los secuestrados, estos fueron entregados a miembros del ejército que estaban escoltando la incursión paramilitar. Yo le entregué las personas a Mancuso, él se las entregó a un coronel de la 4ª Brigada y a un teniente. Para dar el reporte de lo sucedido, se reunieron, según Villalba, Carlos Castaño con otros miembros de la SAUC, el gobernador Uribe, su hermano Santiago y 2 miembros de la Dijín. Nos felicitó y todo a nosotros. Le habían comentado sobre los secuestrados que estaban bien. Cuando el apoderado del presidente, Jaime Lombana, lo cuestionó, Villalba contestó: el monopolio del país que quieren ocultar cosas y dejarlo a uno como un mentiroso. Yo siempre he pedido una veeduría internacional y llevar este proceso de Colombia. Al final de la declaración y cuando le preguntaron a Villalba si quería agregar algo, dijo que temía por su seguridad. 4 meses después de haber estado en la comisión de acusación, fue asesinado. En esa masacre en el municipio de Laro, 150 paramilitares estuvieron 7 días. 7 días torturando públicamente a la población inerme, quemaron 42 de las 60 casas que había en el municipio, se robaron más de 1000 cabezas de ganado y desplazaron forzosamente a 700 habitantes de la región. Durante esos 7 días que duró la masacre, la fuerza pública nunca apareció para combatir a las autodefensas. Tampoco apareció algún representante de la gobernación de Antioquia para proteger a la población, a pesar de los desesperados ruegos por ayuda. Incluso hay testimonios de campesinos sobrevivientes que afirman que un helicóptero de la gobernación sobrevoló el área durante la masacre y no hizo absolutamente nada para ayudarles. Esto también fue confirmado en testimonios judiciales por algunos cabecillas paramilitares. Otra masacre en la que también se vincula a Álvaro Uribe es la masacre de La Granja, acaecida en la zona de Ituango. Los máximos líderes de las autodefensas, Salvatore Mancuso y Don Berna, declararon ante el Tribunal de Justicia de Medellín que el entonces gobernador Uribe sabía de antemano que esa masacre se iba a realizar y que al parecer fue perpetrada para asegurar la expansión de los paramilitares en la zona que consideraban un bastión de las guerrillas, y de acuerdo a conclusiones más recientes, también para asegurar la construcción de la hidroeléctrica de Hidroituango, proyecto en el que la gobernación de Uribe estaba más que comprometida, pero que tenía una gran resistencia de parte de los pobladores de la región. La relación de Uribe con el paramilitarismo es también testimoniada por los grandes jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia, esos que terminaron extraditados a los Estados Unidos luego de que empezaron a hablar demasiado en el marco del proceso de justicia y paz. Concretamente Mancuso, máximo líder de las autodefensas, Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, y Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, entre otros, así lo declaran, afirmando que prestaron colaboración económica, logística y promocional para las 2 campañas presidenciales de Uribe. Señor Mancuso, ¿se reunió usted alguna vez con el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Sí, sí me reuní con él. Incluso afirmó que financió la campaña para su reelección. Yo apoyé la reelección del presidente Uribe, tanto con el aporte que hicimos en las comunidades como con dinero que se le entregó al comandante Andrés. Otro elemento determinante de la aparente relación y connivencia de Uribe con el paramilitarismo es el descarado otorgamiento de licencias de funcionamiento que legalizaron las operaciones de los grupos paramilitares bajo la figura de las llamadas Convivir.
En septiembre de 1994 se autorizó desde el Gobierno Nacional la creación de las asociaciones comunitarias de vigilancia rural Convivir, con la finalidad de crear un nuevo instrumento de participación comunitaria enfocado hacia el logro de la paz y la seguridad en el campo. Esos grupos de asociaciones comunitarias terminaron legalizando y favoreciendo la expansión de los grupos paramilitares, que para ese entonces ya eran ampliamente conocidos en el país por sus masacres y desplazamientos forzados de campesinos. De hecho, en la práctica las Convivir fueron la fachada legal de una gran atomización de grupúsculos paramilitares que sembraron el terror, especialmente en los departamentos de Antioquia y Córdoba. Por intermedio de las Convivir se legalizaron armamento, recursos financieros e incluso el apoyo y connivencia de las fuerzas militares y estamentos políticos municipales y departamentales con los paramilitares. Aunque las Convivir fueron creadas en 1994 por el expresidente César Gaviria, Uribe sí fue un importante lobista e impulsor de estas desde el Senado y luego desde la Gobernación de Antioquia, en la cual le otorgó personalidad jurídica a 87 Convivir, con más de 6.200 combatientes, para que pudieran operar libremente en el departamento de Antioquia. A menudo se afirma que las Convivir fueron un experimento bien intencionado que buscaba organizar a campesinos desprotegidos para que colaboraran con las fuerzas militares, principalmente con inteligencia y con información para la fiscalía, pero que este experimento salió mal. Esto es absolutamente falso, y esto se puede comprobar fácilmente con realidades incontrovertibles como que 126 desmovilizados de alto rango de las AUC habían pertenecido a las Convivir. Adicionalmente, no existe ninguna denuncia de alguna Convivir a la Fiscalía que permita concluir que alguna vez sirvieron de enlace o aportaron información para alguna investigación que iniciara o estuviese llevando la Fiscalía. Pero quizás la realidad más evidente de los verdaderos objetivos tras la creación de las Convivir se puede palpar al ver a quienes se les otorgó licencias de funcionamiento desde la Gobernación de Antioquia. Allí vemos a pintorescos y siniestros personajes como Arnoldo Vergara Tres Palacios, apodado, seguramente con razón, el Mochacabezas. Este tipo era el revisor fiscal de la Convivir Costa Azul. O este otro, el célebre Jesús Ignacio Roldán, apodado Monoleche, paramilitar confeso, responsable de varias masacres y del asesinato de Carlos Castaño. O está este otro, Luis Alberto Villegas Uribe, amigote de Álvaro Uribe. Luis Alberto Villegas era el representante legal de la Convivir El Cóndor, esta misma Convivir a la que se le probó judicialmente que era fachada del paramilitarismo. O finalmente está el señor Julián Bolívar, que terminaría como subalterno del temido Macaco, jefe del bloque central Bolívar de las autodefensas. Todos estos buenos muchachos ya eran reconocidos paramilitares para el momento en que sus Convivir fueron bendecidas por Álvaro Uribe Vélez. Y además, para rematar, el objetivo de servir de fachada al accionar de los paramilitares quedó de manifiesto en las declaraciones tanto de Mancuso como de otros comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia. Por otro lado, parece contraevidente cuando vemos que en su carrera política, gente muy pero muy cercana a él terminó investigada y o condenada por delitos de narcotráfico y paramilitarismo. Por un lado, está que los miembros de su grupo político, el Partido de la U, creado y gobernado por él como un emperador, fueron los grandes protagonistas de las investigaciones sobre lo que fue llamado la parapolítica. Y por otro lado, está que funcionarios nombrados por él, en sus dos administraciones como presidente, terminaron involucrados y algunos condenados por colaborar con los paramilitares y otros por colaborar con el narcotráfico. Empecemos por Jorge Noguera, este célebre buen muchacho que fue nombrado por Uribe director del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, pero que antes fue su jefe de campaña en el departamento del Magdalena. Noguera estuvo en este alto cargo por 3 años, de 2002 a 2005, periodo en el que, de acuerdo a investigaciones de la Corte Suprema de Justicia, facilitó información de inteligencia a los paramilitares para que estos asesinaran a defensores de derechos humanos y sindicalistas, y según testimonios del jefe de informática del DAS, Rafael García,
que era un cuadro más de los paras en el DAS, crearon un cartel que enviaba cocaína a Estados Unidos y hasta enviaron un escuadrón paramilitar a joder a Venezuela cuando Hugo Chávez estaba en el poder. Nada más ni nada menos. ¿Y qué decir del general Rito Alejo del Río? A este general, apodado el pacificador de Urabá, ficha clave del uribismo cuando fue comandante de la Brigada 17 del Ejército Nacional, le fue dictada medida de aseguramiento por los delitos de homicidio agravado, secuestro agravado, concierto para delinquir agravado y terrorismo, y se probó que actuó en estrecha colaboración con los paramilitares. En particular, a este general se le investiga por la masacre de Mapiripán, una operación que contó con el apoyo aéreo del ejército, tanto para el desplazamiento de más de 200 paramilitares y otro tanto de miembros activos del ejército. En los 2 años que estuvo Rito Alejo del Río al frente de la Brigada 17, en Urabá se registraron más de 3.000 muertos y 32.000 campesinos desplazados forzosamente. No obstante, o quizás por eso, el gobernador Uribe Vélez le rindió un sonado homenaje el 29 de abril de 1999 en el Hotel Tequendama. No importó que el presidente Andrés Pastrana le hubiera destituido días antes. Otro cercano colaborador de Uribe, enlodado en temas de narcotráfico y paramilitarismo, fue Pedro Juan Moreno, quien fuera su secretario de gobierno cuando ocupó la gobernación de Antioquia. El señor Moreno fue relacionado por algunos cabecillas paramilitares con la creación del bloque metro de las autodefensas y con la coordinación de las Convivir Paracas en la zona del nordeste antioqueño. Moreno falleció el 24 de febrero de 2006 en un accidente aéreo cuando viajaba en un helicóptero que despegó del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Sobre ese accidente siempre existieron sospechas de manos criminales, las que fueron confirmadas por el general Rito Alejo del Río, que afirmaba que lo de Moreno no fue un accidente, sino que fue asesinado. Otro caso emblemático es el del general de la policía Mauricio Santoyo. Resulta que este tipo, en el 2012, confesó ante una corte del distrito de Virginia, en Estados Unidos, haber colaborado con las Autodefensas Unidas de Colombia, mientras era el jefe de seguridad del presidente Uribe Vélez, creo que en su primer mandato. Es decir, el tipo que tiene su despacho al lado del presidente de la República y que es el jefe de su seguridad, confiesa que colaboró activamente con los paramilitares, que también eran un cartel del narcotráfico, y este tipo termina preso en Estados Unidos con una condena a 13 años, y en este país del Sagrado Corazón, Uribe todavía permanece intocable. Pero el caso de General Santoyo no es para nada aislado. El otro jefe de seguridad de Uribe, el general retirado Flavio Buitrago, también terminó en la cárcel por los mismos cargos, y el país uribista ni se mosquea. Frecuentemente los defensores de Uribe y él mismo descartan su relación con los paras bajo el argumento de que fue él quien logró desmovilizarlos y además terminó extraditando a los principales cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia a Estados Unidos. Aclaremos cosas. Primero que todo, hay que hacer una contextualización sobre el origen e historia del proceso de paz realizado con los paramilitares. Así podemos entender por qué Uribe no tenía ni tuvo nunca buenas intenciones cuando propuso ese acuerdo de paz. Cuando se iniciaron los supuestos acercamientos con los cabecillas del paramilitarismo, las AUC tenían un estigma internacional como terroristas, responsables de las más atroces masacres y crímenes de lesa humanidad y de millones de campesinos desplazados. Como consecuencia de esos desplazamientos forzados, los paras habían logrado acumular ingentes fortunas y millones de hectáreas en tierras. Esas tierras mal habidas son el punto central, creo yo, de ese acuerdo de paz truncho, porque esos millones de hectáreas es lo que más se necesitaba legalizar y sanear, ya que los principales dueños de esas tierras no eran precisamente los cabecillas paramilitares, y menos los mandos medios o combatientes, no. Los dueños de esas tierras, los que finalmente se quedaron con el hueso de las tierras despojadas a millones de campesinos, fueron los políticos de la parapolítica y los grandes empresarios y terratenientes que financiaron a esos grupos de masacradores. Los que se quedaron con esas tierras fueron los verdaderos señores de la guerra. ¿Y quiénes son esos señores de la guerra? Por razones de mi seguridad jurídica y personal,
quizás no pueda ser tan específico con nombres como quisiera, pero cualquiera puede ver quiénes ocupan las tierras despojadas en el Urabá antioqueño, o cuáles son los grandes terratenientes en los departamentos del Meta o del norte de Antioquia, o quiénes poseen grandes extensiones ganaderas en el Cesar o Córdoba, o quiénes explotan esos extensísimos megaproyectos agroindustriales de palma africana o aceitera en los Montes de María y en toda la región del Pacífico colombiano. A estos se les llama terceros, en un eufemismo que busca dejarlos como compradores de buena fe. Miremos los datos que reflejan la historia del despojo en Colombia. Y yo les pido que mientras los leen, no dejen de lado en su cabeza que tras la frialdad de esas reveladoras cifras, hay una realidad de masacres, asesinatos selectivos, amenazas y el uso sistemático del terror, que por supuesto no fue solo de los paras. La guerrilla también tiene arte y parte en esa injusticia. Pero ese 55% de la responsabilidad del despojo, concentrada en el paramilitarismo, sí refleja una clara estrategia y una agenda específica orientada a ocupar las tierras de los desplazados. Y esos desplazados eran los campesinos más pobres. Lo que nos lleva a una obvia conclusión, que es por proteger ese botín de guerra que ciertos grupos económicos y políticos no han dejado que la ley de sustitución de tierras prospere, esa ley que pretendía restituir los derechos de los desplazados sobre sus tierras. Es más, la promulgación de esa ley es lo que no le perdonan a Santos, además de impulsar su versión de un acuerdo de paz centrado en las víctimas, porque simplemente eso no le conviene a esos que hoy en día usurpan las tierras de los desplazados. A todas luces, el proyecto paramilitar era y fue en realidad una gran contrarreforma agraria basada en el terror de las balas. Es por eso que la estrategia predilecta del paramilitarismo fue el empleo de barbáricas masacres, cuyo objetivo primario era el desplazamiento forzado de los campesinos que ocupaban esas tierras. El tema de los cabecillas extraditados resultó muy conveniente para el gobierno Uribe y para él mismo, ya que ante el inicio de los procesos judiciales de justicia y paz, en los que los cabecillas y mandos medios empezaron a cantar, inmediatamente fueron extraditados, aún a pesar de los reclamos de las víctimas, agencias defensoras de derechos humanos y buena parte de la prensa colombiana. El gobierno Uribe dijo hasta el cansancio que establecería mecanismos de cooperación con el gobierno estadounidense para garantizar que no hubiera impunidad. Eso, por supuesto, nunca pasó. Entonces recapitulemos. ¿Cuáles son los elementos de juicio que explicarían la frecuente vinculación que le hacen muchos a Álvaro Uribe como una ficha del paramilitarismo? Hay testimonios de los máximos cabecillas de las autodefensas que afirman que se reunían con Uribe cuando éste era gobernador de Antioquia y cuando estaba en campaña para sus dos candidaturas como presidente. En algunos de esos testimonios se manifiesta que las autodefensas colaboraron activamente con aportes en dinero, logística y promoción en las zonas que estaban bajo su control. Son abundantes los testimonios judiciales de ex paramilitares, tanto de mando medio como sus mismos cabecillas, que involucran a Álvaro Uribe y a su hermano Santiago con el paramilitarismo como unidad integral y con la creación de frentes operativos específicos como el Bloque Metro. La veracidad de esos testimonios parecería confirmarse con las maniobras truculentas de los abogados de Uribe intentando manipular y acallar a esos testigos en su contra. La relación de negocios y de amigos entre Álvaro Uribe e integrantes del Bloque Metro, la Convivir Cóndor y otras estructuras paramilitares es innegable. Incluso existen grabaciones recientes en las que Uribe Vélez habla con evidente cercanía con el señor Juan Guillermo Villegas, en las que además se vislumbran las maquinaciones en pro de manipular al testigo Juan Monsalve, que los señala como fundadores de esa unidad paramilitar. Álvaro Uribe es responsabilizado como el determinador directo de la masacre del Aro cuando fue gobernador de Antioquia, motivado por el afán de rescatar a su primo Mario Uribe, víctima de secuestro de parte de la guerrilla. Su primo Mario Uribe y su hermano Santiago han sido investigados por paramilitarismo y en el caso del primero ya es una verdad judicial probada por la cual fue sentenciado y encarcelado. Igualmente, su entorno político, tanto por el lado del partido de la U, que lo llevó al poder,
como en el caso del Centro Democrático, han sido históricamente indulgentes con el paramilitarismo y con los usurpadores de tierras, legislando incluso en favor de sus intereses. Muy cercanos colaboradores cuando estuvo en la gobernación de Antioquia y también cuando gobernó por 2 periodos en la presidencia del país, han resultado condenados judicialmente por colaborar con el paramilitarismo y con el narcotráfico. Sus decisiones de gobierno mientras fue gobernador y luego como presidente de la República favorecieron la extensión del paramilitarismo por todo el país con las llamadas Convivir, su legitimidad legal de operación y luego la impunidad sobre sus actuaciones con un tratado de paz que originalmente buscaba que salieran judicialmente indemnes y que en la práctica ha garantizado la impunidad de la mayoría de sus combatientes. Aunque aún hay muchos más elementos que parecen vincular a Álvaro Uribe Vélez con ese siniestro mal llamado paramilitarismo, infortunadamente el espacio y su atención son limitados, pero creo que perfectamente se podrían escribir varios volúmenes que nos llevarían a esa posible conclusión. Ya será la justicia la que ojalá algún día haga justicia. Al suscribirte al canal, activa la opción de Quiero recibir novedades para que vía email recibas las actualizaciones cuando suba un nuevo video. Para hacerlo, ve al botón de suscrito, haz clic en la ruedita dentada del lado derecho y selecciona la opción Quiero recibir novedades. Guarda y listo.